Bueno, yo voy a pedirles, queridos hermanos, que vayan conmigo a Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo del 1 al 3. Y quiero recordarles, hermanos, que estamos teniendo, la semana pasada inició una serie que se titula Dios de Pactos, y precisamente estuvimos estudiando el pacto noético. Yo realmente los invito para que ninguno de ustedes se pierda esta serie de los pactos de Dios, porque lo hemos estudiado con muchísima profundidad. Los que estuvieron con nosotros la semana pasada saben que nosotros estuvimos profundizando muchísimo en el pacto noético, y este es algo que tenemos que aprender a hacer, a profundizar en la palabra de Dios. Porque la mayoría de veces lo que los cristianos sabemos del arca de Noé es que él hizo un arca y que el arca tenía 3 pisos, ¿verdad? Y que la llenó con brea para que no le entrara el agua, y que metió animales, ¿verdad? Y que llovió 40 días y 40 noches y pare de contar. Y que Dios prometió que él nunca más volverá a castigar el mundo con un diluvio, y entonces mandó el arco iris. Pero eso es lo que sabemos nada más. Pero en realidad el pacto de Dios con Noé, ustedes lo pudieron ver la semana pasada, era un pacto para rescatar a las familias, y era un pacto sumamente profundo, y no me voy a meter en eso porque ya lo ministré. Y ustedes, si alguno no vio ese mensaje, lo puede buscar en el YouTube de Teología Paulina, y ahí está el primer pacto que vimos, que fue el pacto noético. 6 grandes pactos hizo Dios con la humanidad. 6 grandes pactos. Esto es algo que tenemos que entender, porque la mayoría de los cristianos no lo sabe. Dios hizo 6 pactos en este orden cronológico. En primer lugar, Dios hizo el pacto noético, es decir, el pacto con Noé. En segundo lugar, Dios hizo el pacto con Abraham, el pacto abrahámico. En tercer lugar, el Shabbat. En cuarto lugar, el pacto mosaico, es decir, el pacto que Dios hizo con Moisés en el desierto del Sinaí. En quinto lugar, el pacto davídico, es decir, el pacto que Dios hizo con el rey David. Y en sexto lugar, que es el pacto en el que estamos viviendo, el nuevo pacto. Y todos estos pactos, queridos hermanos, tienen un impacto profundo en la familia. Todos los 6 pactos que Dios hizo, los hizo pensando en las familias. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Y yo quiero decirles, hermanos, que yo realmente espero y le pido al Señor y oro para que el Señor a ustedes y a mí nos traiga la convicción de que nosotros tenemos que hacer algo por nuestras familias. Algo por nuestras familias. Y ustedes van a ver dónde va a terminar este mensaje del día de hoy, donde nos va a retar a realmente evangelizar a nuestras familias. Yo ya me empecé a mover personalmente. Yo les había contado la semana pasada que ya me había puesto, estaba enviándole mensajes a un montón de mis familiares que no son creyentes, para que todos los martes de 8:30 a 9 de la noche, media hora por Zoom, nos reunamos, podamos orar por las necesidades que ellos tienen, y podamos compartirles una pequeña reflexión de 15 minutos. No va a durar más de 30 minutos la reunión, porque si uno hace más de 30 minutos la reunión, los espanta, porque la gente está cansada, ya es de noche. Yo los invito, queridos hermanos, para que ustedes hagan lo mismo. Yo los invito para que ustedes puedan empezar ahora con esta facilidad del Zoom, ustedes puedan reunirse con sus familias, sobre todo con los inconversos, porque tenemos que entender, queridos hermanos, que el cambio para nuestras familias no va a venir de ellos. Ellos no van a venir un día a la iglesia porque simplemente un día se les antojó venir a la iglesia. El cambio tiene que venir de nosotros hacia ellos. Somos nosotros los que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, y nos toca a nosotros evangelizarlos a ellos. Y si nosotros no estamos haciendo nada por nuestra familia inconversa, permítanme decirles, hermanos, que hay algo que está mal en nosotros, porque no debería ser así. No debería ser así. No es posible que un cristiano no evangelice a su propia familia. Y la razón por la que muchas veces no evangelizamos nuestra familia
y creo que esto el pastor Rubén lo ha ministrado bastante en los mensajes que ha compartido en relación con este tema, es porque nuestro testimonio como familia anda mal. Porque mis hermanos no me creen como hermano, mis papás no quieren saber nada de mí como hijo. A veces por esa razón es que no evangelizamos. Y el primer paso para ganar entonces a nuestra familia para el Señor es empezar a humillarnos delante del Señor y arrepentirnos de nuestros malos caminos y cambiar nuestro testimonio, y después de que nuestro testimonio se haya limpiado es cuando nosotros podremos empezar a compartir el evangelio a nuestros familiares. Abraham nació 450 años después del diluvio. Ustedes en el primer mensaje escucharon que el diluvio fue una intervención que Dios hizo para que la única familia justa que quedaba, que era la familia de Noé, no fuera devorada por el resto de la maldad que había en el mundo, y por eso Dios puso en raya la maldad y envió un diluvio, y denle gracias a Dios que Dios hizo eso, porque si Dios no lo hubiera hecho, no sabríamos ahorita como humanidad dónde estaríamos. Sin embargo, la segunda intervención que Dios hace es escoger a este hombre Abraham. 450 años después del diluvio, Dios hará una segunda intervención sobre la humanidad para pensar en el rescate de las familias. Ahora, antes de que nosotros hablemos del pacto que Dios hizo con Abraham, porque vamos a ver que está en varios capítulos, Génesis capítulo número 12, Génesis capítulo 15, 17 y 22, primero nosotros tenemos que saber quién fue este hombre. ¿Quién fue Abraham antes de que Dios lo llamase? ¿Y cuál era la realidad de su vida? Por eso es que les pedí que estuvieran ahí conmigo en Josué capítulo 24 versículo 1, que dice lo siguiente: y Josué congregó a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel y a sus jueces y a sus oficiales, y comparecieron ante Elohim. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Yahvé, el Dios de Israel: al otro lado del río, es decir, al otro lado del río Éufrates, habitaron antiguamente vuestros padres, o en otras palabras, vuestros descendientes: Taré, padre de Abraham, y Nacor, que fue el hermano de Abraham. Y ellos servían ¿a quién? A otros dioses. ¿Quién era Abraham antes de que fuese llamado por Dios y Dios le prometiera que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra? No era más que un simple pagano. Eso era Abraham. Abraham era una persona que había sido educada en la idolatría del paganismo de Babilonia, y cuando Dios lo llama, Dios no lo llama a él porque él es un querubín, ¿verdad? No, Dios lo llama por gracia y lo llama por misericordia. Ahora, vean ustedes todo lo que podemos ver de la vida de Abraham. No solo él era un pagano, sino que, pónganme mucha atención, toda su vida fue un nómada, toda su vida fue un peregrino que no tuvo dónde poner su cabeza y decir: esta tierra me pertenece. Él tuvo una promesa de que Dios le daría la tierra de Canaán y su descendencia habitaría en ella, pero él, a pesar de la promesa, siempre vivió como un peregrino, de un lado al otro. Podemos encontrar que había hambre y entonces se adentraba en el Negev y después tuvo que ir a Egipto, y vamos a ver inclusive que cuando a Abraham se le murió su esposa Sara, ni siquiera tuvo dónde enterrarla. El día que Sara se le murió a Abraham, no tenía ni siquiera un nicho donde enterrarla, y tuvo que pedirle a los hijos de Ed, a los filisteos, tuvo que llorar y pedirles que le dieran un terreno donde poder enterrar a su difunta. No solo fue un nómada, sino que también, queridos hermanos, vamos a ver que fue un hombre que estuvo lleno de temores. Fue un hombre que muchas veces le daba miedo que lo atacaran, le daba miedo que lo asesinaran. Si ustedes leen la historia de Abraham, varias veces él tiene miedo de que le quiten la vida. No fue también un buen esposo.
Cada vez que iban a un lugar diferente, le decía a su esposa: di que eres mi hermana, no vaya a ser que por causa de tu belleza a ti te dejen viva y se queden contigo y a mí me maten. No fue un buen esposo, fue un hombre lleno de temores también. Y fue un hombre también que en algunos momentos de su vida la ansiedad se lo llegó a comer. Y ahí está el ejemplo de la metida de patas con Agar y el nacimiento de Ismael. Dios le había dado una promesa de que él iba a tener hijos, pero 13 años después de 13 años después de la promesa, nada que habían hijos, y entonces vemos que él se mete con su esclava Agar, de ahí nace Ismael, y vean ustedes el resto de la historia, cómo judíos y ismaelitas, que son los árabes, no se llevan entre sí, y cómo eso ha hecho que Jerusalén sea la tierra el punto de la tierra más hostil de toda la historia de la humanidad. No hay una ciudad que haya sido más peleada por ser conquistada que la ciudad de Jerusalén. Fue conquistada por romanos, babilonios, asirios, sirios, medos persas, etcétera, etcétera, etcétera. No solo Abraham fue un hombre lleno de temores, queridos hermanos, sino también fue una persona que tenía apegos familiares que no le dejaban avanzar. Y ahí podemos ver el ejemplo de Lot. Cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, era para que agarrara a su esposa y se fuera a la tierra que él tenía, que Dios le había prometido. Pero ¿qué dice la Biblia? En los 3 primeros capítulos de la historia de Abraham se nos insiste varias veces, el Espíritu Santo nos insiste, y Lot iba con él, y Lot iba con él. Y Lot era alguien por el que Abraham sentía una ligadura del alma. Era su sobrino, que había muerto su padre, y él se sentía responsable de él, y Abraham lo veía como un hijo. Y es hasta que definitivamente Abraham se decide a dejar a Lot, es cuando encontramos que la Biblia dice: ahora sí, mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste, porque toda la tierra que tú ves, yo te la daré. Anda por la tierra y trasládate en medio de ella. Todas estas cosas, queridos hermanos, nosotros podemos verlas en Abraham. Todas estas cosas. Abraham tenía muchas cosas de qué avergonzarse, pero escúchenme bien lo que les voy a decir. Con todo y eso, fue la materia prima que Dios utilizó para que a través de él y de su descendencia hasta llegar a Jesucristo fueran benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto en qué nos debe afectar o en qué debemos reflexionar en esto? Queridos hermanos, muchas veces nosotros vemos que nuestra familia es un desastre. Vemos en nuestra familia homosexualismo de los hijos, o en el peor de los casos hasta el papá, ¿verdad? Sale con que ya tiene hijos y que ha tenido esposa, pero que en su interior tenía un homosexualismo ahí oculto. Vemos personas con vicios, vemos personas con drogadicción, personas con alcoholismo, vemos adulterio, vemos fornicación, vemos que hay linajes a veces hasta de brujería en las familias, vemos gente que pertenece a sectas. Y saben una cosa, muchas veces cuando nosotros vemos a nuestra familia en esa condición tan deteriorable, pensamos que difícilmente se puede hacer algo por ellas. Y humanamente es verdad. A veces vemos que las situaciones en nuestra familia son tan desfavorables que humanamente difícilmente se puede hacer algo por ellas, pero para Dios no es difícil. Para Dios no lo es. Para Dios no lo es, queridos hermanos. Vean ustedes la familia que escogió Dios. Vea usted a Abraham. Otra cosa que no les dije, ¿verdad? También tuvo que sufrir con todos los años de la esterilidad de su mujer y con la incertidumbre de que tal vez iba a ser un criado de su casa el que iba a heredar todos sus bienes, porque no tenía prole. Y sin embargo, para Dios no es difícil agarrar una familia que está completamente disfuncional. Para Dios no es difícil cambiarla. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Lo que puede realmente hacer cambiar a nuestra familia, lo único que puede traerle esperanza a nuestra familia es el Evangelio de Jesucristo, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 17:
Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es lo único, queridos hermanos. Es lo único que nos puede quitar lo machistas. Es lo único que puede quitar la inmoralidad sexual del hombre. Es lo único que puede quitar la avaricia. Es lo único que puede romper con una sucesión de adulterios, con una sucesión de divorcios. Es lo único que puede romper con una sucesión de que todas las hijas quedan embarazadas antes de casarse. Es lo único que puede cambiar nuestras familias, el evangelio. Y lo tenemos nosotros, lo hemos recibido nosotros. Ahora, ¿de qué trata el pacto de Abraham? Para que podamos entenderlo. Yo quiero pedirles por favor que vayan conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, para que podamos entender de qué trata el pacto abrahámico y qué es lo que Dios tiene detrás de ello con las familias. Porque hay algo que tenemos que entender. El pacto con Noé había puesto en raya la maldad. Le había puesto una raya a la maldad y Dios desapareció ese mundo antiguo. Dice la Biblia en Hebreos, por la fe Noé condenó al mundo antiguo. Dios le puso una raya a la maldad y Dios puso otra vez una familia justa para que volviera a repoblar la tierra. No obstante, habíamos visto que en el pacto noético precisamente era imperfecto, porque aún el virus del pecado venía en Noé y en sus hijos, y por eso encontramos que ahí, poquito después de que Noé había salido del arca, se nos narra que aparece Noé desnudo de una borrachera y aparece Noé maldiciendo a Canaán, y vemos que todavía no se pudo arreglar por completo el problema del pecado. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo con Abraham y cuál es el impacto que Dios quiere traer con este pacto? Dice la Biblia así: ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Cuando el apóstol Pedro, en su primer gran discurso evangelístico, en su segundo discurso evangelístico, predica, Pedro apela a este versículo. Solo que cuando Pedro predica y habla de que Dios había prometido bendecir a todas las naciones de la tierra, Pedro utiliza la palabra griega patria, que significa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios escoge a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos y le pide que cruce el río Éufrates, y Dios lo escoge, el proyecto de Dios es que él se convierta en una bendición para todas las naciones, para todas las etnias. Y este pasaje de Génesis capítulo 12, queridos hermanos, ustedes que tienen 5, 10, 15, 20 años de ser cristianos, deberían saber que este pasaje de Génesis capítulo 12 está explicado en Gálatas capítulo número 3, del 6 al 9. ¿Me escucharon? Nosotros no necesitamos ni siquiera interpretarlo, está explicado este pasaje por el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas capítulo número 3, versículo del 6 al 9, para que podamos ver qué es lo que Pablo nos enseña con respecto al pacto abrahámico. Gálatas capítulo número 3, versículo del 6 al 9. Vean lo que dice la Biblia. Vean cómo Pablo va a apelar a este versículo. Dice la Biblia lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe. Oigan, la Biblia nos está diciendo que Dios, anunciando de que Él declararía a los gentiles por la fe justos, ¿qué dice la Biblia?
Por fe anunció de antemano la buena noticia a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Déjenme decirles lo primero que nosotros tenemos que entender del pacto abrahámico para mi vida y para nuestras familias, queridos hermanos. Las bendiciones del pacto abrahámico llegan a nuestra vida no por un mérito propio, llegan a nuestra vida precisamente por fe y por gracia. No hay nada que una familia pueda hacer como para poder decir: mi familia, modelo de la sociedad, realmente merece la bendición de Abraham. Todas las familias, sin importar su pasado, sin importar los desastres que hayan tenido en el pasado, la bendición de Abraham es para ellos si la reciben por fe, porque se recibe por gracia, no por obras. ¿Podemos entender esto? ¿Saben ustedes que a veces nosotros tenemos familiares verdad, que siempre tenemos lo que llamamos en las familias la oveja negra, ¿verdad? La oveja negra de la familia. A veces nosotros tenemos tal ovejas negras en nuestra familia que a veces hasta hemos dicho: no hombre, si yo a ese algún día le tengo la oportunidad de compartir algo de la palabra de Dios, de lo que le hablo son de las llamas del infierno. Más todavía si es una persona, un familiar que nos ha hecho daño, ¿verdad? A lo mejor le prestamos dinero y no nos pagó, o a lo mejor se quiso, ¿verdad?, quedar como una herencia, ¿verdad? Como dijo Montesquieu: nunca digas que conoces a tu hermano si no has tenido que repartirte una herencia con él, o no sé qué chasco pudo haber ocurrido en la familia. Pero a veces nosotros no consideramos que aún la oveja más negra de nuestra familia, la gracia del Señor es para él. Y para nosotros mismos también. Porque también nosotros a veces pensamos que Dios no puede bendecir a nuestras familias. Y la primera razón por la cual creemos que Dios no puede bendecir a nuestras familias es porque vemos la vida, nuestra vida. Vemos los errores de nosotros como familia y más bien consideramos que lo que Dios puede derramar sobre nosotros es la ira de Dios sobre nuestra propia familia. Pero si nosotros entendiéramos que todo lo que Dios le prometió a Abraham y se lo dio fue por gracia, entonces recibiríamos por fe esta gracia y eso cambiaría nuestras vidas por completo. El pacto abrahámico, en primer lugar, tenemos que entender que se recibe por fe y por gracia. Eso es algo que Pablo fue completamente vehemente sobre este asunto. Vamos por favor a Génesis capítulo número 15. Ahora, vean cómo Moisés ahora nos va a hablar otra vez del pacto abrahámico y nos va a recordar que todas las bendiciones de Dios para nuestra vida son por gracia. Dice la Biblia así en Génesis capítulo número 15 del 1 al 6. Pongan mucha atención. Después de estas cosas, la palabra del Señor, la palabra de Adonai fue dada a Abraham. Después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo te sostengo, un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Y respondió Abraham. Vean ustedes las dudas. ¿Dudan ustedes de que Dios a veces nos va a bendecir? A veces nos pasa eso. No, ¿cómo Dios me va a bendecir a mí si yo hice esto, si yo hice aquello, si yo hice lo otro? Si yo fallé en esto, si yo fallé con aquello. Dudamos. Lo mismo le pasó a Abraham, versículo 2. Y respondió Abraham: oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damasceno Eliezer. Y Abraham insistió: he aquí no me has dado descendiente, y de seguro un criado de mi casa, quien me va a heredar. ¿Ven ustedes las dudas? Pero he aquí la voz de Adonai a él diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Dice la Biblia: y lo sacó fuera y le dijo: mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia.
Y este versículo todos los cristianos no lo deberíamos de saber porque es un pilar de la teología del apóstol Pablo. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. ¿Saben ustedes qué fue lo único que Dios tuvo? ¿Qué fue lo único que Abraham necesitó para que pudiera recibir las bendiciones que Dios le estaba prometiendo? Fe. Fue lo único que necesitó. Y esto es lo único que tú necesitas hoy en esta mañana. ¿Qué necesito yo para que yo pueda ver la conversión de muchos de mis familiares? Solamente fe. Lo que necesitas es fe y creer de que realmente Dios puede hacer algo por tu familia y que Dios puede usarte a ti para traer un cambio a tu familia a través de la predicación del Evangelio. Ahora, les dije a ustedes hace unos minutos que Génesis capítulo número 12 está explicado en Gálatas capítulo 3 del 6 al 9, ¿verdad? Ahora escúchenme bien esto. Génesis capítulo número 15 está explicado en Romanos capítulo número 4. ¿Me oyeron? Ustedes que tienen la Biblia deberían apuntar ahí en Génesis capítulo 15 en vuestras Biblias, deberían apuntar Romanos capítulo 4, porque cuando nosotros explicamos Génesis capítulo 15, ni siquiera lo necesitamos explicar. Pablo lo explicó todito en Romanos capítulo 4. Vamos por favor a Romanos capítulo 4 para que veamos lo que Pablo nos está enseñando con respecto al pacto abrahámico y lo que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo número 15. Romanos capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Génesis capítulo 15 está explicado en Romanos capítulo 4. Y no solo eso, Romanos capítulo número 4 es la mejor explicación de qué es la gracia en toda la Biblia. ¿Me escucharon? No hay una mejor explicación en toda la Biblia de qué es gracia que Romanos capítulo 4. Es un capítulo entero que desarrolla exhaustivamente la doctrina de la gracia. Dice la Biblia de la siguiente manera: ¿qué pues? Diremos, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Versículo 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Vean a dónde se va a remontar Pablo. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Está citando Génesis capítulo 15. Ahora Pablo aquí va a desarrollar que Abraham recibió la justicia por gracia, no por obras, porque dice la Biblia en el versículo 4: al que obra no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor de ningún modo le impute pecado. Esta bienaventuranza para la circuncisión o también para la incircuncisión. Vean cómo Pablo está desarrollando esta teología. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tienda y mira las estrellas y cuéntalas si tú puedes, dice la Biblia que creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y pregunta a Abraham: esta bienaventuranza y le fue contado por justicia, ¿en qué momento la recibió Abraham? ¿Estando circuncidado o incircuncidado? Y dice la Biblia, contesta Pablo, leo nuevamente el versículo 9: ¿es pues esta bienaventuranza para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe para justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión, a fin de ser el padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que a ellos les sea contada la justicia.
¿Cuándo Abraham recibió la bendición de que iba a ser justo? En la incircuncisión, como una sombra de que nosotros los incircuncisos, al igual que Abraham, recibiríamos la justificación por gracia y no por mérito propio. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que predicar a nuestras familias. Hace poco yo tuve la muerte de un tío político muy estimado, mi tío Claudio. Y uno de nuestros familiares, cuando estábamos en la vela, se acercó, ¿verdad?, llorando y me decía, mire, yo quiero cambiar, pero yo he estado en drogas, yo he estado en esto, yo hasta un pacto con el diablo hice, ¿verdad? Y me empezó a contar todas las cosas. ¿Saben ustedes que esta persona que me hablaba, este familiar que me hablaba y me decía todas estas cosas, me decía que tenía deseos de cambiar, pero dentro tenía tal remordimiento que me decía que ni siquiera se atrevía a pedirle perdón a Dios, o ni siquiera podía considerar de que Dios podía perdonarlo. Y me insistía, es que ¿cómo Dios me va a perdonar a mí si yo hice esto, si yo hice aquello, si yo hice lo otro? Pero yo le prometo, yo trato de ser una buena persona, pero yo no sé qué me pasa. Y saben que yo le compartí ahí a él, y él, por cierto, recibió al Señor y oró conmigo. Yo le decía a él que el regalo de la salvación de Dios es así, es por gracia, es sin mérito alguno, es un regalo. ¿Cuántos de nosotros estamos intentando ganarnos el favor de Dios por obras? Y no me vayan a malinterpretar como quisieron malinterpretar a Pablo, que empezaron a enseñar que Pablo decía que como él empezó a predicar un evangelio de gracia, entonces algunos llegaron a la conclusión, bueno, entonces donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces pequemos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Romanos capítulo número 6. Pecaremos para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera. Por supuesto que las obras son valiosas, pero no para salvación, no para que te ganes el favor de Dios. Y muchas veces nosotros, queridos hermanos, saben, yo he invitado tantas personas a la iglesia y muchas veces me han rechazado mi invitación y me han dicho, vea, José Carlos, yo le agradezco, pero ahorita yo estoy tan mal con Dios que yo no debería ir a la iglesia. Déjeme ponerme mejor con Dios y yo en algún momento iré a la iglesia. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama religión. Porque la religión a nosotros nos hace creer que si yo hago esto, que si yo hago aquello, que si yo hago esta penitencia, que si yo me sacrifico por esto, merezco el favor de Dios. Nunca mereceremos el favor de Dios, es por gracia. Y eso es lo que Dios tiene para tu familia y para mi familia, gracia, gracia inmerecida. Ahora, ya para terminar, quiero que entiendan una cosa. Este pacto que Dios hizo con Abraham es irrevocable, y ya el tiempo no me daría para explicarlo. Pero si nosotros leyéramos todo el capítulo número 15, nosotros vamos a encontrar que cuando Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir como las estrellas de los cielos, y él cree, si ustedes terminan de leer todo el capítulo 15, se los dejo de tarea, van a encontrar algo muy interesante. Y es que la Biblia nos enseña que Dios le pidió a Abraham que agarrara varios animales y los partiera por en medio. Agarró una vaca, agarró un cabrito y otros animales más y los partió por en medio. Dice la Biblia que una densa oscuridad rodeó a Abraham en ese lugar. Y escúcheme, dice la Biblia que una antorcha humeante, algo sobrenatural, se paseaba por en medio de los animales. Y dice la Biblia, y aquel día Dios hizo un pacto con Abraham. Permítanme explicarlo. En el antiguo Medio Oriente los pactos se hacían de esta manera. Se sacrificaban animales y se partían por la mitad. Una mitad se ponía a la izquierda, otra mitad se ponía a la derecha, y los que iban a hacer el pacto pasaban en medio de los animales, se ponían la mano uno sobre el otro, juraban y se conjuraban y decían lo siguiente: el que no cumpla con el pacto que hemos hecho, que reciba la misma suerte de estos animales que han sido partidos en medio. En Génesis capítulo número 15, el único que pasó por en medio fue Dios. Y eso significa
que el pacto de bendecir a todas las familias de la tierra en Cristo Jesús es un pacto irrevocable. Y no solo eso, sino que Moisés todavía insiste en este tema en Génesis capítulo 22, porque en Génesis capítulo 22 Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y cuando Abraham está a punto de matarlo, Dios le dice: detente, porque sé que ahora me temes, porque no me has negado a tu único hijo, el que tú amas. Y en ese capítulo dice la Biblia que Dios le dice a Abraham: por mí mismo he jurado de que te voy a bendecir grandemente. Y adivinen qué, Génesis capítulo 22 está explicado en Hebreos capítulo número 6 por el apóstol Pablo. Y Pablo nos dice que Dios juró por sí mismo, porque no halló alguien mayor por quien jurar. Y Pablo ahí nos enseña que el pacto de Dios abrahámico de bendecir a las familias es completamente irrevocable. Y termino con estas palabras: cuando tú tomas el reto de decir, yo voy a evangelizar a mi familia, o por lo menos si tú sales hoy de este lugar con la convicción, yo voy a cambiar y voy a ser ejemplo para mi familia, yo les tengo algo que decir: Dios está de tu lado. Porque cuando una iglesia se compromete a evangelizar a las familias, la iglesia le dio exactamente al punto donde Dios quiere que le demos, porque el proyecto de Dios siempre fue familiar. Dios está de tu lado. La gracia de Dios estará contigo cuando compartas el evangelio a tu familia. No sé si tienes fe para recibir esto que te estoy enseñando hoy, pero si tú tienes la convicción de que vas a hacer algo por tu familia y le vas a compartir del Señor, o lo vas a invitar para que escuche el discipulado los martes, o lo vas a invitar para que venga a la iglesia, o te vas a reunir con ellos por Zoom para orar, Dios y la gracia de Él estarán contigo. Quiero invitarlos, queridos hermanos, para que por favor se pongan en pie.